la palabra a la asambleísta Silvia Salgado. Gracias, compañera presidenta encargada. Buenas tardes con todas y todos. Ratificar el apoyo a este proyecto de ley para que sea el que derive políticas públicas para el ejercicio pleno de los derechos de las personas adultas mayores es nuestra obligación social, política, y por ello, señora presidenta y colegas, hemos dedicado una prioridad a este sector importante de nuestra población, de ciudadanos y ciudadanas, y hemos presentado un proyecto de ley que garantiza los derechos de las personas adultas mayores. Y un proyecto de ley nacido no de la iniciativa personal, sino construido con las organizaciones de personas adultas mayores y que hemos venido alimentando esa iniciativa desde el año 2009, cuando fue presentado. Hoy estamos felizmente ya a la culminación de la construcción de esta normativa jurídica. Y uno de los elementos que nos parece fundamental rescatar, como acá ya se lo he dicho, la atención a los adultos mayores no tiene que ser únicamente un servicio, ni puede ser considerado un beneficio a alguien. Tiene que ser una política de Estado que garantice derechos humanos, pero también garantice lo que acá se ha dicho, el reconocimiento de esos derechos en condiciones específicas que tienen los adultos mayores. Por eso es que me permito insistir en una de las primeras observaciones que se ha hecho a este proyecto, que reconociendo esa realidad, esa población que supera hoy por hoy 1.230.000 adultos mayores y que progresivamente será mayor en los años venideros, es importante reconocer también que esos no son simplemente números y que también en esos números existe una doble vulnerabilidad. Y esa doble vulnerabilidad pasa por reconocer que más del 50%, por ejemplo, de este 1.225.000 adultos mayores están en condiciones de extrema pobreza. Esas circunstancias obligan a que en la ley se replique básicamente lo que la Constitución establece, la doble vulnerabilidad. Esa doble vulnerabilidad que está expresada en esa extrema pobreza, pero también está expresada, por ejemplo, en personas adultas mayores con enfermedades catastróficas, adultas mayores con discapacidades, adultas mayores en extrema pobreza, adultas mayores en situación de abandono. Por eso es que este principio de reconocimiento de la doble vulnerabilidad nos va a permitir, ante todo, priorizar la atención y en la atención garantizada en políticas públicas. El segundo aspecto que me parece fundamental es reconocer que esta ley establece una corresponsabilidad del Estado, de la familia y de la sociedad. Y en esa descripción de esa corresponsabilidad, de esos deberes que tiene que tener el Estado, de tener la familia y la sociedad, me permito pedir que se amplíe ante todo tres aspectos fundamentales. En lo que se refiere al artículo 10, la corresponsabilidad de la sociedad. No discriminar o excluir a las personas adultas mayores. Disculpe en razón la interrupción, de su edad. señora asambleísta. Recibamos con un fuerte aplauso a los jubilados del Ecuador, a quienes me he permitido hacerlos pasar al interior de la Asamblea Nacional para que puedan presenciar ya los últimos minutos de este debate, que será la aprobación de la Ley Orgánica del Adulto Mayor. Bienvenidos, muchas gracias por su trabajo en la Asamblea Nacional. Valoramos
sus años de trabajo aportados por el país. Aquí estamos siempre para respaldar su trabajo y, por supuesto, sus derechos. Bienvenidos. Disculpe la interrupción, señora asambleísta, esos pequeños minutos no van a ser computados en su tiempo. Adelante. De ninguna manera, compañera presidenta, más bien es una gran oportunidad estar con la palabra para sumarme al saludo, a la bienvenida y al compromiso, entiendo yo, de todos quienes hacemos la asamblea para contribuir con nuestra obligación de fortalecer el sistema de protección de derechos para las personas adultas mayores. Decía, señora presidenta, ya no es hora, ya no vivimos los momentos en donde el asistencialismo, el clientelismo, la caridad debe ser la responsabilidad social o de una familia o de un Estado. Hoy los derechos tienen que ser garantizados por el Estado, por la sociedad y por la familia. Por eso es que tenemos el interés de aportar para que esta ley no únicamente quede en una declaración, no signifique en la ley yo te ofrezco y busca quien te dé, no signifique un Estado incapaz de poder responder a política pública y a la garantía de derechos. Cuando un Estado es debilitado en sus ingresos que garantizan el cumplimiento de derechos, de educación, de salud, de garantía especialmente de atención a los sectores vulnerables, estas leyes se constituyen en letra muerta. Por eso entendemos y por eso siempre estaremos respaldando que ese Estado tiene que tener la capacidad de garantizar que política pública se pueda corresponder con el ejercicio pleno de los derechos. Por eso es que estamos aquí aportando, porque los adultos mayores, ante todo, ya han expresado que sus derechos tienen que ser una realidad objetiva. Por eso apoyamos, señora presidenta, y hemos propuesto a la comisión de que en esta misma ley no exista norma secundaria que impida precisamente el que estos derechos en una ley sean violados. Y me refiero concretamente a reglamentos y decretos ministeriales, como el Acuerdo Ministerial 094, que inclusive viola la Ley de Seguridad Social, que viola otras leyes y que posiblemente, si no se deroga ese acuerdo ministerial, también va a iniciar violando esta ley que hoy aprobamos, cuando establece precisamente condiciones para el reconocimiento al incentivo de la jubilación. Por eso hemos propuesto que en esta ley se prohíba que normativas secundarias carezca de validad jurídica, como así debe ser cuando se trata de prevalecer los derechos de las personas adultas mayores. Insistimos entonces que sí estamos en la capacidad de que en esta ley se incluya la derogatoria del Acuerdo Ministerial 094. Estamos proponiendo también que quede claro que el Sistema Nacional de Protección de Derechos del Adulto Mayor
A más de estar establecido la institucionalidad, tiene que estar establecido las competencias. Y en ese sentido estamos insistiendo en que el Sistema Nacional de Promoción y Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores, a más de establecerse la rectoría al MIES, la coordinación al MIES, también debe estar las atribuciones y las competencias. No lo podemos dejar a un reglamento. Esa insistencia, señora presidenta, lo hemos hecho en la comisión, lo hemos hecho por escrito. Me parece fundamental decir acá Le queda un minuto. que los deberes de los medios de comunicación deben ser también incluidos en este proyecto o en esta normativa, porque sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los derechos de los adultos mayores, en especial por parte de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y también de las personas adultas mayores, deben contribuir a generar una cultura de respeto, pero también una cultura del envejecimiento y de respeto por los derechos del adulto mayor. Esto se trata de tener una nueva actitud frente al envejecimiento. Esta ley no solamente es para las personas que han superado los 65 años. Esta ley debe ser una ley que nos permita a todos, desde los niños, desde los jóvenes, desde las personas adultas, de las personas adultas mayores, a tener una actitud diferente frente a la vida, pero fundamentalmente de respeto a quienes ha transcurrido la vida dando de sí su propia vida para poder aportar en esta sociedad. Por eso es que las observaciones que hemos realizado van fundamentalmente a reforzar el papel del Estado, el papel de la familia, el papel de la sociedad y a garantizar que este sistema que se está proponiendo de protección de los derechos esté claramente definida cuáles son sus atribuciones, porque de lo contrario, dejarlo a un reglamento, mucho me temo que nos quedaremos únicamente con los derechos enunciados y obviamente limitados muchas veces por la falta de recursos o por las limitaciones que una institucionalidad se le dé en un gobierno o en otro. Queremos políticas de Estado independientemente de gobiernos de turno. Terminó su tiempo, asambleísta. Muchísimas gracias, señora presidenta.